eh, comentarles que algunos organismos son diferentes a otros. Entonces, miren, como que alguno de ustedes me diga, mire, fíjense que yo tengo un lote de aves enfermas y las traté con oxitetraciclina. Eric, Perfecto, buenas bien. tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Y se aliviaron los animalitos, ¿verdad? Pero resulta ser que otro compañero dice, mire, fíjese que yo usé oxitetraciclina y no se me curaron mis animales. Es como les repito, la reacción puede ser diferente en organismos, grupos y todo. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Sobre todo, les mencionaba uno, si no tenemos la vacuna, altamente propensos. Si tenemos la vacuna o ya nos dio, no quiere decir que ya tenemos inmunidad, ya no nos volverá a dar. Eso vuelve a dar, muchachos. Entonces hay que tener cuidado porque recuérdense que eh, especialmente muchos de ustedes tienen ya sean proyectos, tienen trabajos en el área de producción animal, tienen algunas otras situaciones que atender y el estar ahorita aislados no les facilita eso, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en eso, muchachos. Yo la verdad les he dicho siempre, los aprecio mucho y yo creo que se recuerdan ustedes que desde que hemos venido en el curso de producción animal, en el módulo de ganado mayor, en el tema de pastos y forrajes, mi recomendación siempre fue, cuídense, cuídense y cuídense, ¿ok? Y si ya, pues ya lo tenemos, pues está tomando nuestros medicamentos y primero Dios pasa eso rápido, muchachos. Así que todos bienvenidos. Nuevamente un gusto saludarlos y agradezco la responsabilidad que han tenido. Al 100% ayer todos los grupos entregaron el tema de su primer avance del trabajo con los bovinos. A grandes rasgos en la observación que he hecho, algunos con una información fabulosa, excelente el trabajo que han hecho. Algunos están conociendo los animales y algunos otros, y pues definitivamente es información muy vacía, pues o sea, es una información que no refleja mucho lo que deberían de llevar de trabajo con sus animales. ¿A qué me refiero? Primero, sé que el doctor Raúl les compartió los registros, pero en ese sentido es importante eh, tratar la manera de buscar qué podemos hacer con ellos. Hay grupos que ya tienen animales que están enfermitos, animales que acaban de parir, animales que están en ordeño, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información que irá generando. Me parece que alguien levantó la mano o fue el dedazo. Pregunto si alguien levantó la mano. No. Bueno, entonces en ese sentido, muchachos, lo importante es que ya se cumplió con esa parte del primer informe. Yo espero un segundo informe mejor. Muchos han tenido la experiencia de al pesar su ganado, pues les han bajado peso. Hay algunas en las que puede ser real, otras en las que posiblemente estemos tomando mal el pesaje. Eh, pero lo que sí es cierto es que hay que hacer trabajo especial con muchos animales, muchachos. Yo pude ver por ahí las fotos de algunos animalitos y realmente hay que hacer trabajo con ellos, muchachos. Entonces, ¿qué trabajo? Eh, Dedicarse un poquito más a ellos. Si no comen bien, lo que están haciendo algunos grupos, excelente, ir a apartar a sus animalitos para que coman, no los moleste nadie. Y eso va a ir ayudando a que esos animalitos se recuperen. Ya recibí el informe del ordeño de ayer, o sea, vamos al día con todo el tema de información de ordeño, trabajos grupales. Ahorita están ingresando los trabajos en Classroom. Perfecto. Vamos bien, muchachos. Eso es importante, que no perdamos el ritmo dentro del curso, ¿ok? Bueno, voy a avanzar un poquito con el tema de la presentación de hoy, muchachos, porque posiblemente... Ah, Iván, ¿qué manda Iván? Dime. Licenciado, buenas tardes. Viera que Ah, tenía una pregunta. sí le escucho, sí le escucho ahorita. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ah, es que se escucha así.
yo le iba a preguntar de que no sé si podía explicar un ejercicio que había ahí de la tarea. No mucho comprendí cómo hacerlo. Bueno, mire pues. ¿Se lo leo o no? No, permítame. Vamos a ir precisamente avanzando y en el momento en el que usted me diga, ah, mire, ya entendí, ya me aclaró, me dice, y si no, yo le aclaro, oye, porque precisamente la clase de hoy es precisamente para discutir sobre esos ejercicios hoy, para que les quede un poquito más claro. Vaya, muy bien. Bueno, precisamente por eso, muchachos, es que abro, pues les decía que es importante de ir conociendo qué es lo que estábamos intentando hacer y dentro de ello, pues, qué hacer con esos datos que obtuvimos. Porque para algunos se les facilitó, algunos, así como mencionas ahorita, hay algunos compañeros que todavía están ahí con algunas dudas o no entendieron el cómo hacer algún cálculo. Entonces vamos a tratar de ir resolviendo esas dudas para que ustedes puedan tratar la manera de aplicarlo ya dentro del tema de ejercicios prácticos. Solo para empezar, este era un breve análisis, eso ya ustedes habíamos platicado el último día y empezamos a ver los casos de mastitis que se presentaban. Algunos pudieron haber realizado algunas gráficas como estas, donde marcaban incidencia de los casos acorde a los meses. Espero hayan recordado el tema de que en los meses en que no hay lluvia, pues no tendrían que dispararse los casos de mastitis. Estos se disparan más en la temporada lluviosa, pero es parte del análisis que yo tengo que revisar de sus tareas. En cuanto a la producción, solo termino esto de la producción. Los promedios, pues marcan una tendencia lógica de subir hasta cierto punto en los meses de disponibilidad de pasto, pero al mismo tiempo que hay mayor producción de leche, los casos de mastitis son menores, como que no hubiera lógica, ¿verdad? Entonces resulta ser que cuando hay menos leche, como que los casos de mastitis se aumentan. Esa es solo la observación de eso. Respondo a la duda que manda. No se puede volver a repetir lo de la época de lluvia y época seca que ha hecho de mastitis y de la incidencia, por favor. Ok. Normalmente dentro de la parte del año, cuando no hay lluvia, los animales normalmente solo están propensos a polvo y algunas otras situaciones que pueden complicar algún problema a nivel ocular. Ellos padecen también de conjuntivitis y problemas a nivel ocular, que es lo único que se daría en la época seca. No quiere decir que no hayan casos de mastitis, porque hablamos la última vez que la mastitis también puede ser provocada por un mal manejo durante el ordeño. Pero en una finca que maneja bien su sistema productivo, va a ser más propensa a que en la temporada lluviosa se eleven los casos de mastitis porque hay presencia de lodo. Y cuando el animal muchas veces va caminando en potreros y todo eso, y son aquellos animales altamente productores, la ubre se arrastra y tiene mayor contacto con el suelo, con el lodo, y hay mayor probabilidad de casos de mastitis. Es por eso que en temporada seca es menos el tema de la presencia de mastitis versus cuando hay lluvia. No sé si con eso aclaro tu duda. Silic. A la orden, gracias. Bueno, entonces esa es la correlación entre estos dos, solo era parte del análisis, muchachos. Una de las cuestiones que me estuvieron preguntando era el tema del intervalo entre partos. Recuérdense que intervalo entre partos es tiempo entre un parto y otro. Entonces, había que tomar, por ejemplo, en el caso de este animalito, miren, miren, este animalito es un ejemplo que tuvo su primer parto y cuando tuvo su segundo parto, transcurrieron 18 meses. Entonces, en ese momento, el intervalo entre partos es de 18 meses. El intervalo entre partos acumulado es de 18 meses.
Del segundo al tercer parto hubieron 16 meses. Hay dos formas aquí, sencillo, 18 más 16, 34. Dividido 2, 17. Entonces, ese podríamos decir que es el intervalo entre partos acumulado o el intervalo entre partos promedio. Del tercer parto al cuarto parto hubieron 15 meses. Entonces yo vengo y puedo sumar 18 más 16 más 15 y lo divido dentro de 3. Y eso me da más o menos 16.33. Quiere decir que el intervalo entre partos acumulado o promedio es de 16.33 meses. Y luego, del cuarto al quinto parto, hubieron 17 meses. Entonces, yo hago la sumatoria de todos los partos. Y al sumarlos, lo divido entre 4 y me da 16.5. Me avisan los muchachos de Sesenca en cuanto tengan conexión de nuevo, por favor, para poderlos recibir dentro de la reunión. Entonces, podría volver a repetir, licenciado, podría volver a repetir desde cuando había hecho la conjuntivitis hasta ahorita, por favor. Ok. Es que hablaba del tema, vamos a tratar de regresar con esto, muy bien. El tema de la conjuntivitis es por tema de problemas oculares, porque hay polvo y, como les he dicho muchas veces, dentro del polvo vienen virus, bacterias y puede provocar algún problema a nivel ocular en los animales. Pero como no hay lodo, es menos la incidencia de lodo. Cuando está lloviendo, hay mayor presencia de lodo y es posible que por eso la ubre se arrastre, se contamine con lodo, entonces haya mayor presencia de casos de mastitis. Por eso a veces no es tan lógico que haya mayor casos de mastitis en la temporada en que no hay mucha lluvia versus cuando hay lluvia, pero aquí no marca esa tendencia. Entonces, eso hablé en relación a los casos de mastitis. Y por último les decía que acá parece ser que cuando hay más producción de leche, debería de ser más propenso un animal a presentar mastitis porque le pesa más la ubre, puede arrastrar más la ubre, puede contaminarse pero no es así. Esto no lo marca acá. Entonces, esa es una de las observaciones que ustedes pudieran haber hecho. Terminado ese análisis, entramos al intervalo entre partos. Y yo les decía que el intervalo entre partos, lógicamente, es la relación del tiempo entre uno y otro parto. Y aquí tenemos el ejemplo de este animalito que va en su quinto parto. Y las distancias entre cada parto y parto, del primero al segundo fueron 18, del segundo al tercero fueron 16, del tercero al cuarto fueron 15, del cuarto al quinto fueron 17. Entonces, en el primero, ya sea el acumulado o el promedio, es 18 porque no es 18 dividido 1. Perdón. En el segundo, yo sumo 18 más 16, me da 34. Y lo divido entre 2 porque van dos relaciones, del primero al segundo y del segundo al tercero. En el tercero ya va 18 más 16 más 15 y todo eso, el resultado total lo divido y me da más o menos 16.33. Y ya cuando ya tengo la cuarta relación que va del cuarto al quinto parto, vuelvo a hacer toda la sumatoria y lo divido dentro de 4 y me da 16.5. Entonces, lógicamente, como ya no hay otra relación, ese 16.5 es el intervalo entre partos acumulado o el intervalo entre partos promedio. Que en este caso, no sé, me dirán ustedes, ¿es bueno? ¿Es aceptable? ¿Es regular? Se pasa un poco lo que le indicó, creo que son 14 meses. Recuérdense que el ideal, ¿cuánto es, muchachos? De 11 a 12. Correcto. Más o menos hasta 15 meses es aceptable. De 15 a 18 meses más o menos es regular. Y de ahí para arriba ya no se nos convierte en el tema de
de que es malo. Aquí me preguntan el tema de los días acumulados, más o menos así se hace. Ahorita vamos a ver eso también. Incluso un ejercicio que puso había una variación de 18 meses según mis cálculos. Ahí estamos. Entonces, pregunta, muchachos. ¿Está claro cómo va la relación de intervalo entre partos? Lo ideal sería parto por año, ¿va? Como siempre lo he mencionado. Correcto, 12 meses. 12 meses. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir por la conexión? Te voy a repetir esta parte del intervalo entre partos. Normalmente hay una relación entre el primero y segundo parto, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y del cuarto al quinto. Entonces, aquí están las cantidades de meses que se han ido, que transcurren entre uno y otro parto. Entonces, vas a ir sumando y sacando el promedio. 18 más 16 son 34. Dividido 2, 17. Hacer la suma de 18 más 16 más 15 y lo divides dentro de 3 y te va a dar aquí más o menos 16.33. Y luego hacer la sumatoria de 18, 16, 15 y 17 y te va a dar un promedio de 16.5. Entonces, ¿por qué lo dividimos dentro de 4? Porque son 4 relaciones, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y del cuarto al quinto parto. Entonces, eso es nada más lo que hay que hacer para el tema del intervalo entre partos. Saber cuándo parió y cuándo vuelve a parir. A partir de esa vez que volvió a parir, cuándo volvió a parir. Y ahí vamos tomando los tiempos para saber nuestro intervalo entre partos. Y eso, créanme jóvenes, en muchos lugares no lo tienen claro. Uno les pregunta, mire, ¿y su intervalo entre partos? Ah, estamos bien. ¿Cuánto tiene? 19 meses más o menos. Entonces es un intervalo entre partos muy largo. ¿Ok? Y eso se complementa con esto que vamos a hablar acá. Miren, DA, recuérdense que son días abiertos. La línea de vida y casos de mastitis. Entonces, para el tema de estos 3 aspectos, muchachos, lo que nos interesa es conocer la radiografía real de cómo se encuentra cada vaca. Si yo vengo y agarro mis registros, en ese momento yo puedo agarrar a la vaca 475 y empiezo a revisar. Vamos a ver cuándo nació, cuándo tuvo su primer parto, segundo, tercer parto, bueno, tiene tal edad, si manejaron una línea de vida ideal y el animal tiene 6 años, yo debería entender que tiene 5 partos ya. Pero resulta ser que cuando veo, tiene 6 años y solo tiene 2 partos. Híjole, ¿qué le pasó a este animal? Entonces, eso me sirve a mí para ir tomando idea de que algo está pasando con ese animalito en específico. Ya cuando observo varios animales, yo tengo la idea general del hato. Ah, bueno, ¿qué está pasando con todo el hato? No es un animal, son varios. Entonces, en función de eso, evalúo los 4 pilares del sistema productivo animal, pero en este caso es el sistema productivo bovino. La sanidad, el manejo, la genética y la nutrición. ¿En cuál de esos estamos fallando? ¿Tengo mal manejo? ¿Estoy teniendo problemas con la genética? ¿No estoy haciendo buenos planes profilácticos? ¿Se me están enfermando mucho los animales? ¿O el sistema nutricional es inadecuado? Entonces, cuando yo ya determiné dónde tengo el problema, lo ataco y trato de corregir los índices. Entonces, eso indica que yo realizo el análisis productivo y reproductivo del hato en base a los registros que tengo. Muchos de ustedes pueden, ahora que tienen sus animalitos, que sé que felicito a los grupos que lo hicieron. Porque le voy a ser sincero, no todos los grupos lo hicieron. Algunos grupos vinieron y dijeron, bueno, mi vaca nació en tal fecha. Hasta el día de hoy, mi animalito debería tener 3 partos, estar preñada e ir en tal día de lactancia. A ese nivel de fineza llegaron algunos grupos.
Algunos no dibujaron la línea de vida ideal de sus animalitos, pero los invito a que evalúen cómo van sus animalitos y cómo deberían de ir. Entonces, con esto, yo puedo conocer realmente cómo mi gente está manejando el hato, cómo están trabajando el ordeño, la salud de los animalitos, que no simplemente significa que yo vea un animalito con problemas de timpanismo, o que no come, o que tiene diarrea. No. Muchas veces en la sala de ordeño podemos detectar, miren, animales enfermos, animales disculpe. Sí, te escucho. Y si supongamos que como en mi caso era una ternera de 4 o 6 meses, creo que era, ¿a Ley le tengo que dar una línea de vida también? ¿O no? No, con ella lo ideal es, como es un animal pequeño, con ella lo que hay que generar son las curvas de ganancia de peso y de crecimiento, y compararla con los ideales. Entonces, eso sí Entonces, se lo hice. perfecto, perfecto. Entonces, sacaste la línea de crecimiento y decís, bueno, este animalito según es Holstein, en este momento debería de medir 75 centímetros. Te voy a dar un dato hipotético, 75 centímetros. Y resulta ser que cuando la mediste, llevaba 60 centímetros. Algo está pasando, no está creciendo. Esa parte pueden hacer con los alimentos pequeños. ¿Qué manda? ¿Alguien más creo que iba a preguntar? Sí, buenas tardes, le habla Federico. ¿Cómo estás, Lico? Ahí bien, gracias a Dios, Lick. Fíjese que con lo que estaba platicando sobre lo de la línea, digamos, de vida, así como a mi grupo, nosotros tenemos una vaca que tiene 9 años y en esos 9 años nada más tiene 3 partos. Y la verdad no sé por qué todavía la siguen teniendo aquí en la escuela si no es una vaca productiva. Porque la fecha de nacimiento es del 2013 y para la fecha que estamos solo tiene 3 partos. Entonces eso quiere decir que es una vaca que ha repetido muchos celos, me imagino yo, y por eso es que no es tan productiva y la verdad no sé por qué la siguen teniendo, ya deberían de darse la comida. Te felicito, esa es parte del análisis técnico que salen ustedes dominando dentro del curso de bovinos, para cuando llegue uno a una finca, y que es parte de lo que vamos a ver hoy, poderle decir a la persona, mire, disculpe, estos animalitos, yo sé que les podemos dar la oportunidad, pero mire, con estos 9 años, este animalito ya nos tuvo que haber dado 8 crías, y solo nos ha dado 3. Quiere decir que nos ha quedado debiendo 5 partos. Entonces, precisamente, Lico, ahí viene que no hay que echarle tanto la culpa al animal, sino a todos los aspectos como son el manejo en sí, la nutrición, la genética y el tema de la sanidad. Porque recordemos que un sistema productivo, muchachos, tiene los 4 pilares. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo los invito a almorzar y resulta ser que la mesa donde les sirvo sus alimentos le falta una pata? Y lo peor, que lo que les sirvo es caldo. ¿Qué van a hacer ustedes ahí viendo con qué logran balancear la mesa? Y se van a dar cuenta que algo malo va a pasar. Entonces, ese análisis es el que tenemos que llegar, Lico. Ese es el objetivo de este curso, que tengamos la capacidad, y precisamente el viernes empezamos con los factores que influyen en el sistema productivo bovino. O sea, como te puedo decir, puede ser tan genético como nutritivo, como un mal manejo, como una parte donde nosotros tengamos alta influencia. Entonces sí, tenés toda la razón. Si lo vemos desde el punto de vista de mi bolsa, y un animal que yo sé que me tuvo que dar bastantes crías y no me las ha dado, es de analizar. Y eso precisamente lo vamos a practicar hoy. Gracias por el aporte, Lico, muy amable. Bueno, Lick. Gracias. Entonces, todo esto que les menciono, muchachos, nos va a ayudar a tomar decisiones de corto, así como dijo Lico ahorita. Miren, señores, este animal, tantos años y no nos ha funcionado. Ya no, esos años que perdimos con el animal ya no lo vamos a recuperar. Entonces, aunque seamos drásticos, bueno, señores, pasemos este animalito. Un caldazo mejor, Lick. Al descanso. Lick, Mande. ese problema tengo yo con una vaca, o sea, ya es demasiado, ya está muy viejita.
y creo que ya cumplió su ciclo productivo. Perfecto. Entonces, ¿se recuerdan que dentro dentro de lo que vimos en el módulo tiene que haber una tasa de descarte? Y eso también es permitido en el sistema, así como en las cerdas, en los bovinos también hay una tasa de descarte, entonces es permitido ir sacando animalitos. Entonces, esa es parte de lo que nosotros generamos como informe técnico. Gracias por el aporte, ¿oís? Aparte, hay que tomar decisiones de mediano y de largo plazo, pero lo importante es llegar al punto cúspide de determinar, ¿estoy fallando con la nutrición? ¿Estoy fallando con la genética que estoy utilizando, no es la idónea? ¿Tengo problemas en el manejo? ¿Dónde es ese problema? O bien, no estoy tratando a los animales preventivamente, porque siempre se los he dicho. Un sistema productivo animal, lo que se debe hacer siempre es prevenir. Ya cuando entramos a la parte de estar curando animales, es gasto. Cuando prevenimos, es una inversión, porque yo estoy invirtiendo en la salud de mi animal. Pero cuando yo estoy curando, es porque la enfermedad ya está. Y entonces, ¿eso qué indica? Gastar. Pues por eso, decisiones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, veamos el caso de cómo impacta conocer los días abiertos. Miren, pues, este es el ejemplo de 3 vacas tipo lechera, entre 5 y 6 años. El promedio, como son 3 animales, a lo largo de 3 lactancias ha sido de 16, 14 y 15 litros. Quiere decir que una 16, otra 14 y otra 15 litros por día. El ganadero ha determinado en su acta un promedio por litro, o sea, lo que le cuesta producir, 3.40. Y un precio de venta en el pueblo más cercano de 5 quetzales. Quiere decir que él le gana más o menos unos 60 por litro de leche. Entonces, con base a los siguientes datos, determinemos la vaca que ha resultado más eficiente si las lactancias han sido de 300 días. Aquí cualquiera me dice, ¿por qué no vamos a poner a hacer ese cálculo, licenciado? Si mire, si desde el principio sabemos que la que produce 16 es la que mejor resultado nos va a dar. Porque lógicamente por la ganancia eso es lógico. Vaya, perfecto. Veamos. Entonces, esto es lo que vemos o nos muestran los registros productivos. Tal y como se los dije, la vaca 1 tiene en promedio 16, la 2 tiene 14, la 3 tiene 15. Por lo tanto, por lactancia, ese animalito nos ha dado 4.800, 4.200 el otro y 4.500 el otro. Acorde a los gastos, es decir, multiplicando esos litros por esos 3.40, yo he gastado en cada animalito esto, esto y esto. Entonces, repito, cualquiera me dice, sí, Lex, eso es lógico. Si esta produce más, la ganancia es mejor con ella. Sí, por eso dice acá, esto es lo que vemos o nos muestran los registros. Esos son números. Pero cuando sí, pero ahí no sería que la 3 sería la mejor, ya que, o sea, saca la misma casi diferencia y no gasta tanto. O sea, gasta menos que con la primera. Perfecto. Ese es un análisis muy bueno. Entonces, ahí vamos con lo otro. Vamos el complemento para ver cuál de las 3 es la mejor. Gracias, Juanjo, por el aporte. ¿No ves? Soy Oliva, no Juanjo. Perdón, Oliva, disculpa. Esto es lo que vemos o nos muestran los registros. Vean ahora, ya salimos de los productivos y ahora vámonos a los reproductivos. Como les dije, cuando nosotros llegamos a una finca, ¿qué es lo que nos enseñan? ¿Cuántos litros produce una vaca? Y nos dicen, este es mi costo de producción y este es mi costo de venta, mi precio de venta. Pues chica, le está yendo bien a usted. Pero esto no lo vemos nosotros, la parte reproductiva. Vean pues. Como dijimos que tienen 3 partos, 3 lactancias, quiere decir que han tenido 3 partos. Entonces, de la primera vaca, su primer parto fue normal, el segundo fue normal y el tercero fue distóxico. Los días abiertos acumulados, el primero, es decir, entre el primero y el segundo parto, fueron 126 días.
Entre el segundo y el tercer parto fueron 105 días. Y del tercer parto al servicio positivo fueron 63 días. Si quisiéramos analizar ese animal, por ejemplo, si fue normal el primer parto, ¿cuántos días abiertos es lo ideal en ese animalito? 63. 63. ¿Cuántos tiene? 126. 126. Correcto. Entonces, Demasiado. ¿cuántos días se pasó? 63 días. Ahí vamos. Ese es el punto que quiero que entiendan. Bueno, ahora por el contrario, miren, este fue distóxico. Y sin embargo, miren, ¿cuántos días pasaron del parto al servicio positivo? 63. 63. Puede ser que han recuperado rápido al animal. Y a los 63 días. Pero ahí la que más se acerca, bueno, según los datos ahí, pues, es la número 3, que todos fueron parto normal, pero se pasó 21 días. De días 21 y abiertos. 21, y aquí se pasó más. Más, se pasó más. Perfecto. Pero es la que menos tiene. Va. Ahora volvemos a caer a lo mismo, muchachos. Cuando llegamos a la finca, ¿será que nos muestran esos datos? No. No. Correcto. Nosotros llegamos y vimos lo de arriba y decimos, ah, la gran malaya, hay unas de mis vacas así, pero ahora analicémosla reproductivamente. Entonces, ya llevamos esa información. Entonces, ¿cuántos de esos días son realmente días perdidos por parte del animal? Y aquí es donde nosotros vemos los datos que ustedes me dijeron. Si fue normal, aquí tenía que ser 63 y son 126. Se pasó 63 días. El segundo fue normal y llegó hasta el día 105. Se pasó 42 días. Y el tercero, pues se esperaba que pudiera llegar hasta los 105 días, pero 63, perfecto. Entonces no tiene días extras. Entonces si sumamos 63 más 42, ese animalito prácticamente de lo que era ideal se pasó 105 días. El animalito 2 se pasó 63 y el animalito 3 se pasó 84 días. ¿Está claro de dónde sacamos eso, muchachos? Sí, ahora sí. Va, perfecto. Entonces, vean, como ya tenemos eso, quiere decir que esos días que perdimos, esos ya no los recuperamos, muchachos. Esos días en la línea de vida del animal nos va a ir generando daño. ¿Por qué? Porque ahora determinamos cuál fue la más eficiente con este análisis y cuánto es el impacto económico. La vaca 1, días acumulados, o sea, extras. Porque lo normal aquí hubiera sido 63, aquí hubiera sido 63 y aquí hasta 105. Pero días acumulados que esos se pasaron más allá de lo que fuera ideal, fueron 105 para este animal, 63 para este y 84 para este. Si eso lo multiplicamos por el promedio que tuvo cada una, esta 16, esta 14 y esta 15, vamos a tener que esta en total, por esos días que se alargó la siguiente lactancia, perdimos 1.680 litros, 882 litros, 1.260 litros. Esto es lo que nos hubiera costado producir y esto es lo que nos hubiera ingresado. La vaca 1 me generó 2.688 quetzales de pérdida. La 2, 1.411.20 quetzales de pérdida. La 3, 2.016. Y eso en total me suma 6.115.20. Más o menos lo que me produce la vaca 2. Entonces, la más eficiente sería la número 2. Exactamente. Entonces, vuelvo y les pregunto. Entonces, si nos damos cuenta, este animalito, en vez de haberle dado 7.680, le pudo haber dado casi los 10.000 quetzales. Este animalito, que dio 6.720, si le sumáramos esto que perdió, estuviera dando como 8.000 litros. Y es 8.000 quetzales, perdón. Y esta de 7.200, no hubiéramos llegado más o menos a 9.000 de ganancia. Entonces, esto, muchachos,
nos indica en dónde pegan los días abiertos. O sea, cabal, el ejemplo que dijo Lico es real. Si nosotros hiciéramos cuenta, que lo vamos a ver a continuación, ¿cuánto debería ser lo ideal de una vaca? Difícilmente vamos a tener la vaca perfecta, muchachos. Tendríamos que ser muy, 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 muy buenos en el manejo para que no se nos alarguen los días abiertos. A veces cuesta un poquito, pero no debería alargarse tanto. Entonces, este es el impacto de los días abiertos, muchachos. Aquí es donde realmente dice uno, ya no, es que mire, yo tengo vacas de 16 litros y que me generan 7,680. Sí, pero ¿cuánto perdió usted? No lo sé. Bueno, usted perdió casi 3,000 quetzales por días abiertos. Eso es en días abiertos. Ahora veamos la importancia de la línea de vida. Analizando un bovino que nació el 22 de enero del 2016, aquí está su primer parto en el 2018, su segundo en el 2020, y quedó preñada el 27 de noviembre del 2020. El costo de producción de litros es de 3.75 y el de venta es 5.10. Son 300 días de lactancia con un promedio de 14 litros por día. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Que es lo que más o menos hicieron ustedes ahorita dentro de su proceso de aprendizaje. Esto es lo que yo tengo ahorita, lo que siempre me dicen. Miren, este animalito ha tenido 2 partos. Los litros por lactancia son 4.200. ¿Por qué? Porque son 14 litros por día y son 300 días de lactancia. Entonces, 4.200 de la primera lactancia y 4.200 de la segunda. Cuando yo hago ya la relación de costos e ingresos, ese animalito me ha generado a mí en esas 2 lactancias 11.340 más 2 crías. Entonces cualquiera diría, bueno, he tenido buen beneficio. La verdad que para mí mi ganadería es rentable, no tengo por qué dudar de mi capacidad como productor. Yo sé que no estoy perdiendo. Bueno, entonces llega el técnico de ENCA y le dice, mire señor, veamos cómo es la línea de vida ideal del bovino. Del nacimiento al primer parto, ustedes saben que son 24 meses, es decir, 2 años. Si este animalito nació el 22 de enero del 2016, si lleváramos bien el manejo, el 22 de enero del 2018 debería de estar pariendo su primer parto. Luego, para el segundo parto, lógicamente, dijimos parto por año. Del 22 de enero del 2018 al 22 de enero del 2019. Y luego, nos deberíamos de ir del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2020. Entonces, vuelven a pasar, vamos bien en parto por año. Clic. ¿Qué manda? Mira que yo a la hora que realicé mis cálculos iba trabajando así como con 283 días exactos. O sea, con los datos que usted daba, ¿no? Otros me di cuenta que trabajaban con 10 meses. No sé si eso, al final, ¿cómo lo va a tomar usted para calificarlo? Se lo expliqué a uno de sus compañeros. A mí lo que me interesa es que, por ejemplo, ustedes me digan, va a haber diferencia en cuanto a días, en que algunos usaron meses de 30 días, otros de 30.5, otros así como yo lo voy trabajando por año. Entonces, yo sé que un animalito puede estar próximo al parto o ya durante la gestación y alguien me puede decir, ya está preñada nuevamente. Entonces, en estos tipos de análisis hay apertura de criterio. No es porque yo digo, este animalito debe tener hoy su segundo parto y 45 días exactos con 22 horas y 30 segundos de lactancia. No. Lo que yo hago es amplitud de criterio para poder entender el procedimiento de ustedes. No es, recuérdense que aquí no es auditoría, aquí es un cálculo técnico, así que se abre las opciones, ¿oís? No vayan a tener pena con eso, por favor. Bueno, entonces, acá
estamos estimando que esto lo evaluamos el 22 de enero del 2021, perdón, el 15 de marzo del 2021. Entonces, van los días hasta el primer parto, los del segundo parto, los del tercer parto. Y alguien me decía, ¿pero por qué 365? Porque va todo el tema, lo que ocurre en un año, lo que vimos en la línea de vida. Producción de leche, gestación, periodo de secado, que son 365 días. Pero ¿hacia dónde vengo yo con esto? Que si yo sumo todos los días de vida desde que nació ese animal hasta este 15 de marzo del 2021, entonces son 730 más 365 más 365 más 365 más 52, 1877 días en total. Ese es el ideal. Vámonos al real. Desde que nació hasta el 12 de noviembre del 2018, 1025 días. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Vale. Luego de ese parto hasta el siguiente parto, que fue el 12 de mayo del 2020, transcurrieron 547 días. Algo similar a lo que ustedes han estado analizando con sus animales. Y de ese parto para noviembre, que fue cuando ese animalito quedó preñado, pasaron 199 días. Y de ese 27 de noviembre del 2020 que quedó preñado el animal hasta la fecha en que pusimos el ejemplo, que fue el 15 de marzo del 2021, transcurrieron 106 días. Les hago yo la sumatoria del primero al segundo parto, que son 1025, del primer parto, del nacimiento, perdón, el primer dato fue del nacimiento al primer parto. El segundo, del primero al segundo parto. Luego, del segundo parto, que en este caso es lo que lleva ella, hasta que quedó preñada nuevamente. Y de lo que quedó preñada hasta el día en que se puso el ejemplo. Que se vuelven a sumar todas y da los 1877 días en total. Entonces, cuando yo vengo y hago mi análisis, me doy cuenta que en el ideal, este animalito debería de tener 4 partos. Ya haber cumplido 300 días de lactancia. Hasta esta fecha del 15 de marzo debería llevar 52 días en ordeño. En total, ese animal debería tener 952 días siendo ordeñado. Por 14 litros, que es el promedio, me daría 13.328 litros. Pero como no ha sido lo ideal, solo ha tenido 2 partos, el primero que tuvo acá y el segundo parto que tuvo acá. Por lo tanto, se dan cuenta ustedes, en el real solo tiene un parto y 2 partos. Quiere decir, 300 y 300 días de lactancia. De aquí ya no ha producido más leche. La diferencia es más o menos 352 días que no dio leche. Y eso se convierte en 8.400 litros de leche. Vean la diferencia. Entonces quiere decir que vamos 2 años atrasados, ¿no? Por ahí vamos, correcto, porque son 2 partos. Y eso, si lo traducimos a litros, son 4.928 litros. Si lo multiplicamos por lo que me genera 1 litro de leche, yo he perdido 6.652 por no llevar la vida de línea ideal de un animal. Vaya, ahora que tuviéramos un hato, digamos, de vacas así, pues, que sea un hato de 20. Imagínate, 6 por 12, son casi 180.000, de cuenta, pasa de 150.000 quetzales de pérdidas. Sí, 133.000. Repito, esto no lo conocemos en la finca. Nosotros decimos, es que el animalito me ha dado me ha dado 8.400 litros de leche. La verdad, qué bien. Es un animal perfecto. No. Pues aquí toma importancia
el llevar una línea de vida ideal de una vaca. Si se dan cuenta, hemos perdido 2 crías. O sea, yo estoy hablando aquí de leche. Imagínense cuánto nos pagan por cada cría. ¿Cuánto nos pagan por cada novia? Eso es complicado, muchachos. Y ahora veamos, este es un poquito más rápido. El impacto del análisis del caso de mastitis, miren. Eso es lo que tenemos que conocer. 10% máximo aceptable de hembras con mastitis del total de vacas en ordeño. Y este dato que ya se los di en el módulo. En una vaca, el 40% de la leche del día viene de los pezones delanteros y el 60% viene de los pezones traseros. Quiere decir que obtenemos más leche de los pezones traseros que de los delanteros. Cuando una vaca se nos enferma de mastitis, no es solo leche lo que perdemos, sino recuérdense que muchas veces tenemos que aplicar tratamiento, entonces tenemos que tirar la leche. No se aprovecha la leche porque se habla del periodo de retiro, el tiempo en el que lleva antibiótico la leche y no la podemos utilizar. Veamos los datos del ejercicio que yo les dejé y hagamos de cuenta que la diferencia entre el costo de producción y la venta es de 1.25. Entonces, estos son los datos que yo les presenté en el ejercicio y que ustedes analizaron. Entonces, habían en enero tantas vacas, los litros que producía cada vaca y los casos de mastitis que se presentaron. Y se acuerdan que les acabo de mencionar que no debemos de pasar de ese 10% máximo. Entonces miren, 18, 14, 24, aquí se estuvo bajo, aquí estuvo al límite, 13, 14, 7 que es alto, 16, 12, 9 y 8. Entonces solo en abril estuvo bajo. De ahí, o estuvo arriba del que no es el ideal, o el máximo permitido, perdón, y estos que estuvieron cercanos. Entonces quiere decir que esta finca, si la analizáramos así, demasiados casos de mastitis. Pero veamos cómo impacta. Aquí están los litros por día, que es lo mismo que tenemos acá, miren. ¿Cuánto me generan esos litros por día? Porque como me están dando 1.25 por litro, multiplico 9 por 1.25 y yo por ese promedio por litro, 11.25 me genera cada vaca. Ojo con lo que les voy a mencionar ahorita. Impacto diario acorde a peso infectado. Anótenlo por ahí porque luego me dicen, mira, ¿qué significa eso? Aquí es pezón delantero derecho. Como ese es un pezón delantero, ¿qué porcentaje de pérdida me va a dar, muchachos? Es un pezón delantero. ¿Qué porcentaje de pérdida me va a dar? 20%, ¿no? 20%. Correcto. Excelente. Porque 20% el derecho y 20% el izquierdo. Porque ya dijimos que los dos pezones de adelante nos dan el 40% de la producción. Por lo tanto, los pezones traseros me va a dar 30% el izquierdo y 30% el derecho. Por eso dice aquí, si ustedes multiplican la producción que tiene por día y lo multiplican por el 20%, les va a dar 1.8. ¿Correcto? Y entonces eso ya al multiplicarlo por lo que yo obtenía de ganancia, si yo tuviera enfermo el pezón derecho, delantero derecho, ¿qué manda? ¿Cómo así de lo del 1.8, cómo lo sacó? Mira pues, ¿cuántos litros por día produce una vaca? Según el ejemplo aquí dice 9. 9. Entonces, si haces la relación, si estuviéramos evaluando el pezón derecho, delantero derecho, de esos 9 litros, ¿cuántos litros me da ese pezón por día? Sacar el 20% de los 9 litros, hombre. Y estuvo. Ya, gracias, Lick, ya me salió. Ya. No todo nos funciona la casa rápido, pues. Pero va. Entonces, por eso dice acá, pezón delantero. Por eso dice 1.8 los dos, porque son delanteros. Si nos vamos al pezón trasero, ya sube a 2.70. ¿Por qué? Porque es 9 por 0.3.
Ajá, sería 30% y 30% derecho e izquierdo. Correcto, correcto. Entonces, si yo tuviera enfermo el pezón derecho, delantero, perdón, esto es lo que me pega en impacto. Miren, 2.25 quetzales. Porque multiplico 1.8 por 1.25. Háganlo y corroboren, por favor. Sí, eso es. Eso estoy Vale. haciendo. Lo mismo aquí, 2.7 por 1.25. ¿Da? Sí, 3.38. sí. ¿Sí? Vale. Entonces, eso es lo que me impactó. Lo que yo no sé es qué pezón fue, ¿va? Pero aquí estamos estimando lo que pudo haber perdido, porque la mastitis dice, pero no nos dice si fue un pezón, si fueron 2 pezones, si fueron 3 pezones, 4 pezones. ¿Qué hay que agregarle ahora? Vean lo sencillo, aparentemente. El impacto por animal acorde a pezón con 3 días de tratamiento. ¿Por qué subió a 6.75 esto? Estamos hablando de un pezón delantero. ¿Por qué subió a 6.75? A ver si alguien me puede encontrar la parte lógica. Aquí dice que fue 2.25 el impacto, ¿sí? Porque de 3 días se multiplica por 3, 2.25 por 3. Correcto. Entonces, como el tratamiento fue durante 3 días, la leche de 3 días yo no la aproveché. Entonces, aquí es por un día. Aquí es por 3 días, miren, si fuera el pezón delantero. O sea, 2.25 por 3, 6.75. Y así me voy, si fue un pezón trasero, si fueron los 2 pezones delanteros, si fue un pezón delantero y un pezón trasero, si fueron los 2 pezones traseros, si fueron 2 pezones delanteros y un pezón trasero, si fueron 2 pezones traseros y un delantero, o si fueron los 4 pezones. ¿Y cuánto nos Aquí, generaría de pérdidas ya a la hora de sumarlo todo? Digo? perfecto. Eso es lo que a mí me genera de pérdida el tener casos de mastitis. ¿Qué manda? Y eso teníamos que hacer la tarea o algo, los que no le hemos No, porque esto ustedes no lo habían interpretado de esa forma. Y no se preocupen los que no han entendido, porque yo les voy a enviar la presentación ahorita, lo van a poder revisar y me pueden plantear las dudas, pero tranquilos. Lo que pasa es que recuerden que en 55 minutos se complica un poquito, pero vamos tratando de avanzar con esto. Entonces vean, acá es haciendo el hipotético de si fue 1, si fueron 2, 3 o 4 personas, pero eso es por una vaca. ¿Cuántos animales eran en el mes de enero? ¿Cuántos en febrero? ¿Cuántos en...? Así. Si hubiera sido un pezón, 108 hubiera perdido bien el mes. Si hubieran sido los 4 pezones, 1620. Y así me voy sumando por cada mes. Pero si fue solo un pezón el que me afectó, fueron casi 1000 quetzales los que yo perdí en leche. Pero falta todavía agregarle medicamentos y todo eso. Si fue un pezón fueron un pezón trasero, solo ya subió a 1500. Si fueron 2 pezones, subió casi a 2000 y así. Ahora vean si hubiese sido un animal, si esos animales que se nos infectaron hubieran tenido los 4 pezones infectados, casi 15,000 quetzales nos pega de daño la mastitis. Vamos a comprarme una mancuerna de novillas. Ahí estamos. Entonces, qué bueno fue que ahí se terminó el problema, pero muchas veces las vacas repiten mastitis. Si no las tratamos bien, podemos perder el pezón y se convierte en un pezón ciego. Y por último, los gastos en medicamentos. Tenemos que estar comprando más cánulas, usar otros tipos de antibióticos. Contagiamos a otras vacas. Miren, el problema de la mastitis es severo. Y esto, sinceramente, jóvenes, no lo conocemos en el campo, lo desconocemos. ¿Qué pasa también? ¿Sí? Tengo una duda, bueno, siempre he tenido esa duda. Ajá. Bueno, según en el campo, me habían dicho, pues según ya en el campo, así fuera, habían dicho que se le perdió totalmente. Podría incrementar un poquito más la leche en el resto de los 3 pezones. No. No sé qué tan No, acertado no, sea. porque recordad que la producción total se distribuye dentro de las 4 cisternas.
Y si hay una cisterna que no está funcionando, no hay motivación para producir más leche. Recuérdense que cuando hablamos en el módulo, yo les hablé que se van llenando las células miopiteliales, los alveolos y todo eso. Pero si no está funcionando esa cisterna, ya no se produce leche. Entonces solo se produciría lo de los tres pezones. Lo que se logra de los 3 pezones, ¿no? Correcto, así es. Bueno, entonces con eso, muchachos, porque ya estamos en el tiempo. Voy, solo termino esto y te resuelvo dudas. Muy bien. ¿Sí? Sabemos cuánto se gana, pero no cuánto se pierde. Lleven los registros de cada animal, muchachos, y tomen decisiones a tiempo. Ustedes que son expertos en el manejo de agronómicos, todo el tema de sus pastos, su fertilización, todo eso. Y hay que estarlos revisando, porque de vale tener registros y no revisarlos y no tomar decisiones. Y esto es lo último. Quien tiene la información tiene el poder, y quien usa la información para accionar es un buen líder. ¿Ok? Hoy sí respondo la duda. Yo tenía duda, bueno, he entendido también que con los pezones ciegos, al empezar a estimularlos, vuelven a producir leche. Sí, pero lo que pasa es que, para serte sincero, el pezón ciego significa que se atrofia. Y entonces lo que generas ahí es producción de leche, pero difícilmente esa leche te va a salir. Esa se queda acumulada en el pezón. Y lo que va a pasar es que pues vas a producir mastitis. Entonces, eso puede generar daño en el animal. O sea, el pezón ciego se convirtió en pezón ciego y ya no te funciona. ¿Oís? Gracias. A la orden. ¿Qué manda José Paz? Me haces la consulta que solamente se suman los días abiertos de un parto con el otro. Exactamente. O sea, en ese momento, del parto 1 al parto 2 fueron 150 días. Bueno, del primero al segundo fueron 150. Del segundo al tercer parto solo fueron 63. Ya anotas otros 63. Y entonces así te vas entre cada parto. Haces el total y ese es el total de días abiertos acumulados. Eso así se calcula. No sé si está clara la duda. Y Sarita, no sé si se aclaró dentro de la explicación. Licenciado, sí, pero ahorita me di cuenta de que no, yo creo que la tarea que usted dejó no iba del todo bien, porque me di cuenta de algo, de unos análisis que usted hizo, pero o sea, yo no los tomé en cuenta.